¿Qué tal, familia? Antes de empezar el vídeo de hoy, un poquito de publicidad en el canal. Vengo a presentaros mis 3 novelas. La primera, Llamada de Sangre, que la tenéis en la editorial Diversidad Literaria, o si queréis también la podéis tener en digital en la Casa del Libro. Por supuesto, también lo podéis hacer con una copia de ella firmada por el que os habla. En segundo lugar, tenéis Los Pasos del Fin, que también están editadas por Diversidad Literaria, y en el formato digital la tenéis en Amazon. Por supuesto, también en papel la tenéis dedicada por el que os habla. Y en última instancia tenéis Insepulto. Insepulto, que es la tercera novela publicada por Libros Indie y que la tenéis en la editorial y también la tenéis en Amazon, por supuesto, dedicada por el autor si también la queréis así. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mis redes, que os dejaré como siempre en la descripción del libro. Por supuesto, también tenéis el relato El asesino está servido, que está también publicado en digital en Amazon. Así que nada, empezar a buscarme. Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas, que en esta ocasión ya hemos terminado las primeras 50 y empezamos desde cero, pero empezamos con la entrevista número 51. Y para empezar este nuevo periplo, qué mejor manera que hacerlo rodeado de ese mundo tan fantástico y tan bonito que es la poesía, ¿no? Aunque en este caso el autor que viene hoy no es que se considere poeta de por sí, sino que porque también practica la narrativa. Estamos hablando de Carlos Crespo, que como recordaréis estuvo hace un tiempo aquí, o intentó estar hace un tiempo aquí en un directo con más autoras. Creíamos que podíamos hacer la entrevista a los 5, pero solo se podía estar en directo 4 personas. Así que como Carlos era el que, por desgracia, tuvo menos conexión y se entrecortaba, pues lo dejamos en el banquillo al pobre, pero le prometí que íbamos a hacer una entrevista individual, tanto a él como al resto de las chicas. Y hoy es la ocasión en la que toca hablar con Carlos, este autor madrileño de 53 años que viene a hablarnos de su primer libro, Eutanasia en 9 actos, y digo su primer libro porque ahora se ha decidido a publicarlo en este 2022. Es un autor bastante prolífico, tiene muchas cosas guardadas en el cajón y por fin se ha atrevido a mostrarnos su arte. Y digo su arte porque ya veréis lo que nos trae. Y también, por supuesto, nos ha comentado por privado que el año que viene, en 2023, sacará su primer poemario, ya que el primero que os acabo de hablar no es un poemario en sí, es un libro de narrativa, pero que arranca siempre con un poema de por medio, cosa que nos explicará después. Y bueno, como siempre os digo, y sobre todo a todas aquellas personas que están conectadas hoy con nosotros, darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, a los que sois nuevos y a los que no. A los que sois nuevos explico muy rápidamente cómo funciona esto. Este sistema de entrevistas es muy sencillo. Actuamos sin guión, conforme vamos hablando con el autor no se nos van ocurriendo preguntas y siempre hablo en plural. ¿Por qué? Porque vosotros también tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas aquí en esta entrevista y que Carlos tendrá a bien contestarla con todo el cariño del mundo. Y nada, el canal se le cede al autor para que él nos hable lo que quiera, él es el protagonista, así que yo no voy a hablar más y vamos a invitar ya a Carlos, crucemos los dedos para que esta vez todo salga bien. Y vamos a ponernos en contacto. Bueno, por fin, Carlos, no ha habido problemas. Ya hemos hecho una entrada por privado antes para comprobar que todo iba bien. Gracias a Dios, en esta ocasión ha sido así. Por fin vamos a poder disfrutar de tu arte. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta segunda invitación, en el que va a ser más bien un té con té. Y bueno, como ya he dicho al principio, es que sabes cómo funciona esto. Cedemos el canal al autor, el marrón como digo yo, para que hable un poquito de él. Así que cuéntanos lo que quieras y conforme tú vayas hablando, pues vamos haciéndote preguntas, tanto que está a tu lado como las personas que vayan a entrar en directo. Así que nada, adelante, Carlos. Pues nada, darte las gracias a ti por la invitación. De momento la cosa va funcionando. No sé si tenías que haber mencionado que la otra vez falta la cobertura. Porque mencionar algo y que vuelva a pasar, ya sabes que es todo uno. Pero vamos a ver prefiero
prefiero no alimentar a las brujas, así que dejémoslo ahí. Bueno, pues tal y como has dicho tú, yo escribo narrativa y escribo poesía. El primer libro que he publicado, Eutanasia, 9 actos, que lo voy a enseñar. ¿Se ve? Puesto. Que se vea. Es narrativa y también contiene poesía. Los 9 capítulos, que yo los he llamado actos, porque en cada acto hay una interpelación, en cada capítulo hay una interpelación, y me parecía más contundente y tenía más relación con lo que había hecho, llamarlo actos, tiene un pequeño encabezamiento poético. De esa manera, pues mataba también las ganas de la poesía. La narrativa ocupa un lugar de la expresión que uno quiere textualizar y la poesía otra. Me parecía original y que a mí me servía para mi expresión de hacer primero la introducción poética, que tiene, ya te digo, otra forma, y luego la narrativa, que es digamos, más contundente, de una expresión más directa. Ciertamente es la primera vez que publico un libro. Yo llevo escribiendo muchísimos años. Yo empecé escribiendo poesía allí con, fíjate, la adolescencia y la preadolescencia, además con su métrica y todo. Hice bien en dejarla, la poesía hace seguramente la métrica, me la agradecerá que yo haya dejado de escribir poesía, porque además es una poesía escrita incluso con malas intenciones, o sea, en una intención, no hace falta que te digas que en esa época tu intención es cubrir ciertos aspectos de tus necesidades, y yo notaba que la poesía servía para ello, ¿no? Después descubrí los grandes autores, Kafka, Dostoyevsky, Agatha Christie, y claro, esa literatura me secuestró. Fue un impacto en mi vida que dije, cuando dices, esto es lo mío, esto es mi mundo y aquí siento yo representado. Sientes que tu corazón tiene una conexión directa con ese tipo de literatura. Y dejé de lado la poesía y me centré en la narrativa. He escrito varios textos, pero todo lo que he escrito, he colaborado en revistas sociales y políticas también, numerosos textos en la actividad política, pues yo siempre he sido un activista social, me muevo en sindicatos, asociaciones de vecinos, que también tiene el desarrollo de un texto político, también tiene incluso su poética. Y en los últimos años me decidí a publicar este libro. No lo publiqué por decisión propia. Este libro, Eutanasia en 9 actos, viene de un debate que tuve con mi hija. Estaban yo creo que era el año 2018, que se estaba discutiendo el anteproyecto de ley en el Congreso, el proyecto que regula las normativas de la eutanasia. Hay un consenso social más o menos generalizado de unos aspectos de la eutanasia que comprendemos todos. Si alguien tiene una enfermedad incompatible con la vida, si tiene una edad muy avanzada, una serie de contextos que más o menos estoy de acuerdo. La discusión con mi hija me planteó el siguiente reto. ¿Qué pasa si alguien en plenas facultades físicas y mentales, a una edad que no es una edad en la que ya estés en la última etapa de tu vida, a los 40 años, por que dijo junto a los 40 años, quiere que por hastío vital, porque la vida ya no le produce nada, solo le produce sufrimiento, no le encuentra ningún interés, ¿qué ocurre si decide que tiene el derecho a poner fin a su vida? Esto visto desde fuera, todos podemos decir, apelamos a la libertad individual. Yo es lo primero que me dice el corazón, que yo siempre apela a la libertad individual de cada uno, a su derecho propio. Pero si esto te lo dice un hijo tuyo, te dice tu hermano, te dice tu padre, la cosa cambia, ¿sabes? Claro. No es lo mismo que esto lo digas en el telediario, que le ha dicho una noticia que vemos de un vecino de Burgos que ha tomado esta decisión, a que sea alguien, dirás tu pareja, tu hermana, tu hermano, quien toma esa decisión. Eso te deja roto por dentro, no tienes una... Yo desde luego, cuando mi hija me planteó eso, le dije, no tengo ni idea de lo que haría. Y él me decía, pero tú qué decisión tomarías, ¿qué harías? ¿Respetarías eso? Digo, respetar lo tienes que respetar, pero no tengo ni idea de lo que haría.
Y en base a eso le dije, pues sabes qué te digo, lo que voy a hacer es escribir sobre ello. A veces escribiendo desarrollo algo y encuentro alguna respuesta a lo que me planteas, o no encuentro una respuesta. A veces escribir sirve para entender muchas veces. Le dije que iba a escribir el libro y ella me dijo, pero mira, esta vez si escribes tienes que publicar. No puedes seguir guardando en el cajón libros, historias, tienes que publicarlo. Con lo cual, la culpable de que yo haya publicado por primera vez es mi hija. No puedo decir otra cosa. Todo lo que a ella le prometo, evidentemente lo cumplo porque es mi hija y al final publiqué. No me lo esperaba. Tuve de todo porque es un tema complejo. La palabra es un tabú. Nos creemos que en la sociedad no existen tabúes, existen y muchos. Y sobre tienen una dimensión más amplia de lo que nos creemos. Sabía lo que me jugaba al escribirlo. Sabía que el propio título iba a causar cierto, que ha causado incluso rechazo de algunas personas. Pero yo lo que quería es que yo no escribo no tengo ego, vivo bien, tengo un trabajo que me da dinero, no necesito absolutamente nada. Yo escribo por necesidad de expresión vital. Si yo esto lo pongo otro título o lo escribo de otra manera, ya no es lo que quiero hacer. Y ese fue el motivo por el que lo escribí, salí adelante y sorprendido porque teniendo en cuenta lo que es el libro, el éxito ha sido tremendo. Estoy sorprendido porque no hay semana todavía que me hayan dejado de pedir libros. Se han pasado ya creo que 7 meses o algo así. Y no hay semana que caigan libros y todavía no entiendo muy bien por qué. Lo digo desde la humildad porque siempre me considero me veo a veces incluso un intruso en esto. Los compañeros me dicen, déjate de esa humildad que no vale para nada, pero me lo sigo considerando. Pues yo respeto muchísimo la literatura, yo lo respeto muchísimo y quería que cuando me escribiese algo sería algo que pudiera interesar a la gente. Y hasta ahí te puedo decir que sorprendido por la acogida que ha tenido, tal es así que estoy pensando en publicar más adelante un poemario. Pensé que no iba a volver a publicar y de momento publicaré un poemario el año que viene. Solo hago planes como mucho hasta el año que viene. Yo te voy a ser muy sincero, valoro muchísimo que gente como tú sea tan humilde. Digamos que estoy en la misma línea que tú, por ese hecho que tú has acentuado antes, ¿no? Que es el hecho de el amor y sobre todo el respeto que le tenemos a la literatura, ¿no? Me parece algo esencial. Vamos, yo llego hasta el punto de que nunca, desde que empecé a escribir, me he llamado escritor, ni me considero escritor, simplemente un contador de historias. Y ese valor que tú le das a la humildad para mí es muy importante, aunque algunos te digan, no. A ver, sí. En realidad hay que valorar tu trabajo, todo lo que has hecho hasta ahora, todos los éxitos que has cosechado, mayores o menores, da igual. El hecho principal yo creo que el mayor éxito para un escritor es simplemente el hecho de que alguien compre tu libro, lo valore y lo valore para bien y te dé las gracias por ello. Yo creo que con eso ya estamos más que suficientemente pagados, como dices tú. Vivimos medianamente bien, tenemos un techo en el que cobijarnos y utilizamos esto como una vía de escape, ¿no? O una parte de nosotros que necesitamos sacar de dentro. Y yo chapó por ti en ese sentido, porque ese tipo de humildad escasea, aunque parezca mentira, escasea mucho entre los círculos pequeños y medianos en los que nos movemos nosotros, que no somos gente que vende muchísimos libros. Hay gente que cuando le haces una crítica buena te ponen por las nubes, pero cuando le haces una mala directamente te atacan, ¿no? Yo trato de aprender de las buenas y de las malas. Sé que en este caso tú estarás en la misma línea. Y bueno, la primera pregunta que me surge sobre todo lo que me has dicho, bueno, sinceramente son dos, ¿no? Primero, ¿por qué llamarle eutanasia? Ya nos lo has dicho a través de lo que tuviste esa conversación con tu hija y tal. Pero me gustaría saber si al final cuando ya pusiste el fin a ese libro, ¿fuiste consciente, creíste realmente
que le diste sentido a esa pregunta que te hizo tu hija? ¿Hubo una respuesta? ¿Tú crees que todos los lectores que lean tu libro encontrarán una respuesta a esa pregunta que te formuló tu hija? Respondiéndote primero a la primera pregunta del título, es una cuestión de principios. Si el tema va sobre la eutanasia y la eutanasia es un tema tabú, la forma de entender la vida y la literatura, como la entiendo yo, es para romper tabúes. Y por eso decidí ponerle ese título. Me propusieron cambiarlo. Ahora sí que nos metemos un poquito en hablar del tema de la censura y de este tipo de historias. Una editorial, algo importante que me propuso cambiar el título. Y he de reconocer, yo no lo quería cambiar, y ante la presión de la gente, oye, que es una oportunidad muy buena de la propia editorial, oye, te hemos abierto esta puerta, pero estas puertas se cierran. Me lo llegué incluso a plantear, porque hay veces que no somos monolíticos y siempre escuchar las voces de la gente que te quiere, pues siempre amplía el espectro, ¿no? Y llegué incluso a planteármelo. Pasa que a la tercera, a la cuarta conversación que tuve con ellos, ya me di cuenta, bueno, ya lo dijeron, una vez que más o menos el título podía haber, fíjate que el otro título, no lo voy a decir, pero podía ser hasta mejor, por lo menos a mí sonaba mejor, y puesto en la portada del libro, yo creo que tenía impacto. Pero ya en la cuarta conversación ya me dijeron, bueno, y hemos pensado también para que tenga mayor alcance, cambiar la línea argumental del libro, que más o menos que mantenga tu estilo, pero que la eutanasia se difumine. Buenas tardes, ya hemos hablado todo lo que tenemos que hablar. No tengo ni ganas de nada de eso. Y eso realmente es censura. O sea, si tú quitas esta palabra, te publicamos y te vamos a apoyar, yo he tenido un apoyo importante del grupo. Después del Planet Penguin Random House, yo creo que es uno de los grupos más importantes. Yo he tenido un apoyo importante, pero ¿quién duerme así? Yo no, desde luego. Haciendo una cosa así, porque luego la verdad está cuando tú luego te tumbas y pones la cabeza en la almohada. Ahí está la verdad de todo. Ahí está la verdad de si lo que has hecho durante el día tiene que ver con la dignidad o no la tiene. Y es preferible tener el alcance que he tenido con el libro, pero con dignidad, que tener un alcance más amplio sin ser yo, porque en realidad no sería yo, y si no soy yo, pues no tiene sentido escribir. Yo creo que se fue principalmente Es que, a ver, a mí, mira, hay una cosa con respecto a esto que me resulta muy, muy curioso y muy gracioso, y es el hecho de que una vez tuve una medio discusión con una persona que defendía el hecho de que cuando tú entregabas tu libro a una editorial, el libro ya no era tuyo, ¿sabes? Y claro, decía yo, ¿perdona? O sea, vosotros vais a publicar un libro gracias a mi trabajo. O sea, ¿cómo no va a ser mi libro? Seguirá siendo mi libro, tú tendrás los derechos de explotación y todo lo que tú quieras, pero el libro es mío. Y la última palabra con respecto al libro la tengo yo, y la tengo que tener yo. Tanto en título, como dices tú, tanto en portada, y sobre todo, y vamos, ya el interior ya ni para qué hablar, ¿me entiendes? Porque es yo, soy yo, o sea, ese libro soy yo. Soy yo, ni lo he escrito yo, de pe a pa. Tú eres el que me proporcionará la vía para publicarlo y todo lo que tú quieras. Pero el libro, al final, las letras en grandes que ponen más arriba, en grandes, van a ser las de mi nombre, no las de tu editorial. Tú la editorial la tendrás puesta, sí, en el libro. Pero el libro es mío. Lo he escrito yo. Tú tendrás los derechos, pero es mío. Y tú a esa esencia no me la puedes robar. Ni tú ni nadie. Eso hay que tenerlo muy claro, vamos. Por lo menos yo lo tengo claro, igual de claro que tú. Mira, lo único que no es nuestro es, una vez que el lector o la lectora lo haya leído, lo que queda en el corazón y en la cabeza del lector y la lectora, en ese tránsito, eso es lo que no es nuestro. Efectivamente. Eso es algo privado en lo que no entramos. Lo que creo que al lector o a la lectora, no entramos. Lo demás, evidentemente, no está hasta para bien y para mal. Que a veces escriben unas cosas que también nos pasa y después, esto es mío, pero ojo, ojalá no lo fuera, lo regalo. Tengo que decir que es verdad, por ejemplo, mira, con lo que acabas de decir, y que el otro día puse yo una especie de medio post en Facebook, era el hecho de que me asustaba el hecho de cómo la gente interpretaba lo que tú escribías.
tanto en un post tan sencillo como marcando una opinión en Facebook, abriendo una especie de mini debate, como a la hora de escribir un libro. O mira, hace un tiempo ya, hace casi 2 años ya, empecé una especie de, tirado en el sofá aburrido, es que me lancé una pregunta, ¿vale? Y de esa pregunta nacieron 1000 más. Llegué a hacer 1000 preguntas a lo largo de 2 años, diariamente, ¿vale? En un principio era diariamente, después era de lunes a viernes. Bueno, pues se creó una familia alrededor de esas preguntas increíble. Gente que han llegado a ser amistad, se han llegado a conocer gracias a simplemente que un tío un día en un sofá hizo unas preguntas, ¿sabes? Y se creó ese debate sano. Traté de no tocar temas tan para mí, en mi caso, banales como son la religión, el fútbol y la política, porque de eso todo el mundo opina, de todo eso todo el mundo sabe. Me centré más bien en cosas existenciales, cosas normales de la vida y tal. Y se creó un grupo muy bueno al respecto, ¿no? Ya te digo, iban y venían gente de todo tipo, las preguntas se colgaban a las 10 de la mañana, eso era rigor. Y a partir de ahí todo el mundo, incluso había días que no podía por el trabajo y la gente me decía, oye, Óscar, hoy no has puesto la pregunta, tal, ¿sabes? Y era muy curioso, ¿no? Ese debate. Pero lo curioso de todo esto, y a lo que voy con respecto a lo que estaba hablando de esto, es cómo cada persona interpretaba la pregunta y contestaba lo que le daba la gana. Y había muchas ocasiones en las que me lo pasaba muy bien repasando las respuestas de toda la gente, porque veías cómo la gente tiene una perspectiva absolutamente distinta una de otra, y aunque suena a veces cómico, también es sano, ¿no? Ver cómo decir, joder, la opinión está ahí en la calle, ¿no? Y cada uno sobre ella tendrá la que quiera. En este caso, con tu libro, seguro que pasará exactamente igual. Y ahora no lo dirás, porque claro, ahora me interesa hacerte esta pregunta al respecto con esta conversación, y es ¿qué tipo de opinión has llegado a tener de aquí a aquí con respecto a la gente que ha empezado y ha terminado tu libro, ¿no? Pues pasa, sobre todo a los que escribimos este tipo de literatura, que la gente identifica mucho lo que has escrito con el autor. Evidentemente, de lo que escribes forma parte de ti. Y si hay cosas en el personaje que tiene mucho de ti, es evidente. Digo que pasa en nuestro género literario porque, por ejemplo, supongo que a quien escribió Spiderman no le pasó. O sea, la gente no pensó, oye, ¿tú qué pasa? Que cuando estás a solas te subes por las paredes. O sea, no creo que a Stan Lee le pasara eso, no creo. Pero fíjate, me han llegado no sé si hago bien diciendo muchas estas cosas, pero desde mensajes de alguien que me llevó un mensaje claro y contundente: no lo hagas, no te suicides. Alguien que pensaría que era algo es que mira, que no estaba programando una eutanasia. Una cosa que te iba a decir al respecto, y es que es curioso, ¿no? Porque tu libro en cierto modo me recuerda mucho a Los vencejos de Aramburu, que lo sacó hace poco, y va sobre eso, ¿no? Que ya lo conté en una reseña, tanto escrita como audiovisual en mis canales, y era eso, el proceso de una persona en el que se da cuenta a cierta edad, sin ningún tipo de problema de salud, como decías tú antes, sí. Que su vida ya no tiene sentido, a pesar de que tenga un hijo mayor, que tenga una ex, que tenga una relación platónica con una persona que quiere. Que nos pensamos, ¿eh? Yo me puse claro. con la Asociación para la Defensa de una Muerte Digna. A la hora de elaborar el texto me informé un poquito, me documenté al respecto, y en alguna entrevista con esta asociación sucede muchísimo más de lo que nos creemos. Este hastío vital que provoca esta vida, esta sociedad, casi llega a ser una enfermedad. Lo que pasa es que... Sí, dime. Y tengamos muy claro que todo esto se ha ampliado y se ha amplificado después de lo que ha pasado con la pandemia. Mucha gente, es que ha habido gente que ha caído a cuenta de la pandemia, y no por el COVID, sino por el haberse visto encerrado durante X tiempo en su casa sin poder salir.
que le hayan coartado la libertad, por ejemplo. Es que hay de todo. Y la crisis financiera. Claro, la crisis, no, la crisis más. La crisis es tremendo. Aquí se nos sabía en este país que había gente que cuando iba, y esto hay que decirlo, había gente que cuando le iban a desahuciar saltaba por la ventana. Claro, claro. Ocupaba espacio en el telediario. Pero esa es la noticia importante que tiene que tener este país, que había gente, hemos sido testigos de familias que les iban a desahuciar y había gente que saltaba por la ventana. Yo conozco casos no cercanos, pero sí de amigos suyos, que se le han encontrado ahorcado en el desván, el hijo, de haber llegado a unos límites de no saber cómo pagar la siguiente factura y llegar a eso. Y el día anterior haber estado con él de cervezas por ahí, ¿sabes? O sea, que es que esto es un tema muy serio, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Y enfrentarlo como lo enfrentó en ese caso Aramburu y como lo has enfrentado tú, a mí me parece de un valor incalculable, sobre todo para que... Es que es eso, ¿no? La gente al final, a la hora de terminar de leer el libro de Aramburu o a la hora de terminar de leer tu libro, cada uno debe tener su opinión, pero sobre todo respetar la decisión de los demás. O sea, tu vida es tuya, no de los demás. Es que el tema de la eutanasia es que, o sea, ¿por qué yo no voy a tener el derecho a decidir si quiero o no quiero seguir viviendo? Otro tema son los cauces que le hayan llevado hasta ahí. Si en este caso es una persona que simplemente ya no se siente cómodo, ¿no?, con la vida, yo no soy quien para decirle nada. Si en ese proceso ha habido por ejemplo, un acoso escolar o laboral o alguna cosa de esta, pues dices tú, joder, ahí te sientes impotente porque dices tú, podríamos haberle ayudado de alguna manera, ¿no? Pero con respecto a lo demás, yo creo que es algo muy privado y a la hora de terminar tu libro, seguro que mucha gente, pues eso, como dices tú, ¿no?, que te ha llegado incluso a decir, no lo hagas. Fíjate que yo no he querido hacer apología de nada, ni ser panfletario, ni nada. Claro. Porque en el libro, una cosa también que me han comentado lectoras y lectores que lo han leído, parece mentira que con el título de Eutanasia es un libro donde hay mucha vida. Porque yo, el autor, amo y defiendo la vida. Yo quiero vivir la vida intensamente. Y por los sitios que paso, por eso en el libro se refleja mucho la ciudad de Madrid, mi ciudad, que termina siendo un personaje más. O sea, es un libro que tiene mucha vida. Eso, volviendo a la pregunta que tú me has dicho, hay mucha gente que también ha encontrado esa sorpresa. De decirme, joder, como un libro que parece que habla de la eutanasia, luego encuentras tanta vida en él. Todo el mundo piensa que hay cosas autobiográficas. Me preguntaban, por ejemplo, mi padre. El padre que sale en el libro es un auténtico canalla y no fue premeditado. Este tipo de literatura, según tú vas escribiendo, el texto va tomando muchas veces tu camino. Y el padre, pues salió, la verdad, un canalla casi televisivo, ¿eh? O sea, va a hacer ese personaje. Y mucha gente también ha identificado que mi padre era así de sinvergüenza, como es este hombre. Pero quien me conoce me ha llegado a decir, ¿cómo has podido hacer un padre tan malo cuando mi padre pues era, ¿qué voy a decir yo? Pero realmente era un tipo entrañable. Si algo que definía a mi padre, era un tipo entrañable. Y hay gente que me decía, ¿cómo has podido hacer un padre tan malo, un tipo tan canalla, cuando tu padre era un personaje así? Pues mira, yo contestaría a esa pregunta, me atrevería a contestar esa pregunta porque es mucho más fácil ver la vida desde el otro lado que desde el otro lado, ¿me entiendes? O sea, hablar de alguien que ha marcado tu vida para siempre, de una buena manera, toca mucho más tu sensibilidad, tu interior y a lo mejor te cuesta más a la hora de sacarlo. Hay gente que tiene esa facilidad, como en este caso vosotros los poetas, ¿no? Y a lo mejor es mucho más fácil, pues, por lo menos hablando en mi caso, en el tema de la narrativa, es mucho más fácil sacar un asesino en serie y mostrar sus debilidades, el por qué hace estas cosas, que tocar, digamos, a alguien más cercano a ti, ¿no? A mí si me dijeran que tengo que escribir algo por ejemplo, sobre mi madre, me costaría horrores. Me costaría horrores porque quizás estaría todo el tiempo temblando, ¿no? Recordando millones de cosas que a lo largo de todos estos años mi madre me ha brindado. Y es así, yo lo veo
así mucho más difícil, ¿no? Sí es verdad que no quería apartarme de la conversación anterior y dejar una nota al respecto por el hecho de que me pareció muy curioso. Hace un tiempo estuve hablando con una compañera, cuando digo compañera es de la gente que escribimos, ¿no? Que me decía por privado que no es que fuera a dejar de leer a un autor en concreto, que no voy a nombrar, ni a ella tampoco, evidentemente, pero sí que me dijo que le defraudó lo que había leído dentro de ese libro, porque había reflejado un hecho que denotaba cierto machismo. Y claro, yo le dije, a ver, por Dios, a ver si te ha salido de contexto. Evidentemente, tú eres autora. O sea, si tú has escrito sobre un asesino en serie, no significa que tú vayas por ahí matando gente. O sea, esa persona se ha metido en la piel de ese personaje para describirlo, pero no significa siempre que todo lo que un escritor escriba sean pensamientos propios, que es lo que hablabas tú antes, ¿no? Tenemos que saber dividir, porque entonces vamos a estar toda la vida con la piel muy fina y cada vez que alguien hable o comente o piense algo, va a tener que subrayarlo totalmente para que no se le echen a los lobos, ¿no? Y es algo que yo creo que ya está tomando, a mí ese hecho me está preocupando bastante con respecto a la literatura. Sí, porque además hay que tener cuidado porque eso puede ir en contra sobre lo que pretende defender. Es decir, efectivamente, cuando tú lees, sabes algo. Si un escritor o una escritora da un mensaje determinado, si un escritor es machista y está haciendo un texto machista, lo sabes enseguida. Si estás escribiendo un personaje que es más un machista, que es un asesino, también lo sabes enseguida. Yo creo que más o menos, si sabes juntar letras para leer, tienes que tener neuronas suficientes para canalizar eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a meternos un poquito dentro de tu libro, 9 actos. ¿Por qué 9 actos? Y qué es lo que nos cuenta en esos 9 actos, ya que nos ha dicho que es una narrativa. Supongo que es el viaje de una persona hacia un final. Cuéntanos un poquito lo que tú puedas y quieras contarnos con respecto al libro para aquellas personas que no lo conocen y se quieran interesar por él, claro. Procuraré no hacer mucho spoiler, porque últimamente cada vez que hago una pregunta o spoiler, me dicen, es que no tenías que contar ese tipo de cosas. Fijaros, lo más difícil, si nos ponemos en el papel de protagonista, lo más difícil a la hora de llevar una eutanasia o un suicidio a cabo, no es el hecho en sí, es cómo lo comunicas a los seres que quieres. O sea, cómo le haces siete en el corazón a la gente. Ahí es donde tienes la contención, ahí tienes lo difícil, porque al fin y al cabo el que quiere hacerlo lo va a hacer y no le va a suponer un problema claro si quieres quitarte de esta vida. Le dije actos porque en cada capítulo tiene que contarle lo que va a hacer a una de las personas que le quieren, la familia, los amigos. Es algo así como teatralizado. Y por eso me pareció, era una puesta en escena, por eso me pareció oportuno llamarle actos. Excepto el último es una especie de compendio un poquito de todo lo que ha pasado y de lo que va a pasar al final. Por eso les quise llamar actos. Y digamos que la introducción poética, aparte de ser algo necesario por tu parte, pues por ser algo que es parte de ti, ¿no? Y que tanto te gusta, también digamos que es una especie de mini prólogo dentro de cada acto de lo que va a pasar en él. Claro, porque el lenguaje tiene dos formas, ¿no? La narrativa, cuando nos empezamos en narrativa, la narrativa fija los significados. Entonces, cuando tú escribes la narrativa, yo cuando escribo narrativa quiero decir algo muy concreto. La poesía te permite ir más allá. La poesía se forma en un estadio que probablemente desconocemos y te puede decir cosas que parece, que siento o que duelen en el corazón. Entonces yo pensé que en el acto, en la parte narrativa, iba a estar fijado un significado, se iba a contar una historia de lo que estaba aconteciendo, pero en la parte poética iba a hablar un poquito de lo que significaba un poquito en el corazón de la gente. Y por eso hice los poemas. Igualmente porque tengo la dualidad de que soy poeta, soy narrador, tengo ahí una especie de lucha permanente
con una cosa y con otra. Te contaba el otro día que ahora estoy, y quien me sigue lo sabe, estoy muy metido en la poesía y lo próximo es un poemario. Pero a traición está apareciendo el narrador a pedir su espacio. Está apareciendo como Jack Nicholson cuando era golpea puerta, pues lo tengo aquí asomado y decir, estás escribiendo mucha poesía, pero cuidado que yo también quiero mi espacio. Lo que pasa es que soy capaz de compaginar dos cosas a la vez. Yo no sé cómo hace la gente que te escribe dos novelas a la vez y sobre todo si son dos conceptos tan diferentes como la poesía y la narrativa. Yo esto lo escribía el acto, paraba, pensaba el siguiente acto y escribía la poesía. Dejaba un tiempo de decantación de esa poesía y de decantación de lo que yo tenía en la cabeza y luego escribía el acto o el capítulo en sí. Necesitaba una desconexión entre una cosa y otra, si no, no lo podía hacer. Sí tenía claro que el poema iba a versar sobre lo que iba a pasar en el acto, pero necesitaba esa desconexión, si no, no lo voy a poder hacer. Y al final, antes no te he contestado una pregunta, la sensación final, donde más disfruté, y esto lo he dicho varias veces, donde más disfruté de la literatura al escribirla fue en el último acto. Aparte que creo que tiene queda un poco pedante que el autor diga esto, ¿no? Pero tiene para mí los mejores momentos literarios, o de los que yo me siento más satisfecho. Realmente disfruté, pero muchísimo, que no quería ni acabar el libro, es el último acto. Y esa sensación que tienes de lo que habías imaginado año y medio antes, cuando llega a una conclusión y ves que todo encaja, eso es el orgasmo literario y más allá. Y el vacío, porque cuando terminas y le pones fin a algo tan bonito como un libro, sí, y después de haberlo disfrutado de la manera que tú dices, el vacío que sientes es muy igualitario al hecho del disfrute, ¿no? Y es algo que se te queda ahí, que dices tú, Dios, ¿ahora qué? ¿Qué va a ser ahora de mi vida, no? ¿Qué va a ser de mi vida? Porque yo creo que todos los autores, cuando terminamos un libro, lo primero que pensamos es eso, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, tú ya nos lo has adelantado con ese poemario que tienes previsto sacar para el año que viene. Antes de meternos, digamos, en la segunda parte de la entrevista, me gustaría hablar un poquito, ya que tú lo has introducido sin darte cuenta, el tema de esa metodología a la hora de trabajar tu libro, ¿no? Que nos contabas que nos hacía primero el acto y después la poesía. En todo ese proceso, también nos lo has dicho, que digamos que la parte final ha sido la que más ha disfrutado. Pues contéstame a la siguiente, ¿qué es la parte que más has sufrido? Bueno, sobre todo a mitad del libro he de reconocer que se me generan dudas. Dudas porque los textos, los que escribimos este tipo de literatura, hay algunas que llevan su escaleta, su documentación muy, muy estricta, dependiendo del género que escribas, y es más difícil, digamos, perderse. Yo dejo un poco el texto libre, y el texto a veces te lleva por viricuetos que te puede generar dudas. Y hubo un momento a mitad de escritura que me generó dudas. Fíjate, me generó dudas si en algunos aspectos estaba siendo demasiado duro. Me generó dudas porque más que nada, porque yo empecé a compartir, según iba escribiendo, esto no te lo he contado, iba compartiendo texto. Porque iba compartiendo, a ver qué impresión causaba, la compartí un poquito de texto. ¿Pero públicamente o entre tus amistades? De las dos formas. Claro, para mí es mejor hacerlo a quien no te conoce que a tus amistades. Tu pareja, tu familia, tus amigos normalmente como son tus primeros fans, o deberían serlo, ¿sabes? Pues tienen mucho corazón, pero es poco objetivo. Pienso yo. Es muy difícil que alguien te diga, oye, bueno, menos mi mujer, ¿Ah, sí? A mí, ¡buah! Ya ves, esta no se calla nada. Si hay algo que no, vamos. Yo por eso en ese sentido la llevo como la Biblia, ¿sabes? O sea, es algo que ella diga a mí. Mira, yo pensaba que era mejor que esto lo leyera alguien que no sabe nada de ti. Sí, no, en el caso de tu libro sí, totalmente. Yo empecé a colgar pequeños fragmentos de texto
en Facebook, en mi muro. Y la relación, la verdad es que la relación era muy buena, gente que no te conoce y gente que te decía, oye, nos dejas con la... Yo quiero saber qué está pasando ahí, yo quiero saber más. Y eso pues me va invitando. Me acuerdo que un fragmento del texto, una conversación que hay, que realmente tiene contenido duro, la publiqué cuando tenía esas dudas que tú dices, a ver qué pasaba. Y la relación fue tan buena y dije, pues, adelante. Y esa pequeña duda que me generó el texto, pues ya salió sola. Y poco a poco, bueno, yo creo que esto nos pasa un poquito a todas y a todos, ¿eh? Cuando estás escribiendo, es un proceso muy largo. No escribes un libro, bueno, hay que lo escribe, pero es difícil. Un libro en el que estás 2 años escribiendo tiene muchos vaivenes, altibajos, depende de las circunstancias de tu vida, depende de muchas cosas. Y a quien no se le genere la literatura, no le genere dudas, yo creo que no está haciendo buen trabajo. Yo creo que la literatura te tiene si la sientes, te tiene que generar dudas, te tiene que generar placer y te tiene que generar rabia en ocasiones. Y siempre a lo largo de todas estas entrevistas es lo que siempre hemos llevado a conclusión, tanto el entrevistado como el entrevistador, el hecho de que hay que tener muy claro que si no disfrutas lo que haces de una manera u otra, disfrutas hasta el hecho de sufrirlo. Y la sufres. Claro, hasta el hecho de sufrirlo. Yo creo que las dos cosas vienen igual de bien. Si la disfrutas y la sufres, ten por seguro que la persona que después lo lea lo hará igual que tú. Porque lo principal es disfrutarlo tú, ¿no? Porque tengo aquí unas cuantas preguntas de una espectadora y que no quiero pasar la ocasión de que las conteste. Me gustaría que, para dejar el tema de la metodología, por curiosidad propia, me dijeras qué es lo que necesita Carlos para sentarse delante del ordenador o delante de un cuaderno para ponerse a escribir. ¿Qué ambiente, qué es lo que necesitas realmente para decir, ahora sí estoy dispuesto a explayarme, a escribir lo que yo necesito? No soy nada friki de estar en mi habitación con el cojín colorado, ese tipo de cosas no soy. Lo que necesito es que no haya premeditación. Que haya llegado el momento. Como aunque es mi primer libro, llevo bastante tiempo escribiendo, yo creo que sé cuándo es el momento de ponerme a escribir. Pero me pasa tanto en narrativa como en poesía. Yo no escribo todos los días, es imposible. Bueno, quien lo hace, yo no doy para ello. Aparte que si lo hiciera, para mí no serían buenos poemas. Necesito que llegue el momento de la semana en el que ya la cabeza y el corazón ha habido ese cortocircuito y dices, ahora es el momento. Y en narrativa igual, por eso te digo que me estás llamando ya el narrador, porque ya se empiezan a formar historias y yo creo que la literatura pide su espacio y pide salud. Hay que saber cuándo tiene que salir. Sentarte a escribir por escribir no vale nada. Eso sí, una vez que te has metido, hay que ser, yo creo que hay que ser disciplinado y hay que saber que hay que escribir. Eso de, hay autores y autoras que dicen, pues empecé a escribir mi tercer libro o mi segundo libro y te lo han dicho en 1989 y siguen todavía con el libro, hombre, hostias, o es demasiado largo el libro o esto no está saliendo, tío, o sea, haz algo porque... Hombre, a ver, yo a ese punto no llego, ¿vale? Pero sí que es verdad que llevo un tiempo bastante extenso intentando terminar 2 novelas, pero es por el hecho de que teniendo una niña de 5 años y un crío de año y medio, con eso es imposible. Yo sí tengo, entre comillas, tengo una excusa al respecto. Espérate a la adolescencia que te vas a leer literatura de la buena. Es muy jodida, ahí vas a tener literatura. La voy a vivir en primera carne, no, pero escucha que yo ya tengo experiencia, que tengo una niña de 20 años, bueno. Que tengo una niña que me cumple 20 años, O sea, aunque parezca aquí un jovenzuelo, como dicen muchos, que yo me río de eso, tengo una niña y ya ha pasado por esa experiencia. Bueno, vamos a ir con las preguntas que nos ha hecho aquí una espectadora. Pedirle disculpas porque se ponen a veces unos nombres, unos nick tan raros que es imposible, ¿vale? Pero ella sabrá que... Creo que pone Concha Mate, perdona, creo que sí que pone Concha Mate. Mira, una de las preguntas que nos dice, la primera es, ¿qué diferencia notas en ti cuando
cuando estás escribiendo? ¿Poesía o narrativa? ¿Cuál es la diferencia que encuentras en ti? Sí, porque la narrativa quiero concretar más el mensaje. La narrativa, además, normalmente la escribo cuando estoy más interpelado sobre cosas que me suceden. La poesía es cuando me apetece ir más allá del lenguaje. Cuando me apetece esas esquinas cerradas del corazón es cuando me pongo a escribir poesía. Y te voy a decir, yo creo que tengo más facilidad para la narrativa. Creo que tengo más facilidad de escribirla. En esto la gente dice todo, me gusta más como narrador y me gusta más como poeta. Cuando escribo una poesía termino exhausto. O sea, la poesía a mí, porque ya te digo que no escribo poesía por escribir. No escribo, si alguien, cuando la gente habla de mis poesías, sabe que esto no está escrito para decir lo mucho que te quiero, lo que está bien cada uno que dice por lo que lo quiera, pero no es mi historia. Y cuando hago un poema y lo logro sacar de todo, termino realmente exhausto. Probablemente más satisfecho porque me ha costado más. Hay quien dice, es más fácil escribir un poemario que narrativa. Ojo, a lo mejor para alguien sí, para mí no. Para mí el poemario, cuando lo saque, me ha costado, me ha hecho sudar. A mí la poesía... Mira, con tu respuesta prácticamente has contestado a la segunda, porque nos decía aquí Concha que cómo está tu ánimo en ambos casos a la hora de escribir, en qué ánimo te encuentras cuando escribes la narrativa o la poesía. Más o menos nos has contestado, o si te encuentras igual. Por último, también nos dice que, a ver, tú solo a lo mejor no entenderás esta pregunta, yo no mucho. ¿Qué debe ocurrir para transmutarte? Ha pasado algo. Se me ha cortado. Que nos pregunta que qué debe ocurrir para transmutarte. No entiendo muy bien la pregunta yo, no sé. Soy un poco lerdo al respecto. Tiene que ver un poquito con lo que hemos hablado antes. Lo que escribes es existencialismo, me cuentas surrealismo. Cuando escribes este tipo de literatura, estás muy interpelado por lo que te pasa, por lo que te sucede durante el día. Y vuelvo a decir, la respuesta antes vale también para esto. Depende del alcance que necesites yo de expresión, utiliza la narrativa y la poesía. Y tiene que ver con lo que te haya acontecido el día o lo que te pida los escritores, escritoras, ese duende que tenemos dentro que dice, ahora escribes esto, ahora haces esto. Pues, sí, yo creo que si tienes narrativa y poesía, tienes dos duendes que se pelean dentro. Pues el que tenga más fuerza es el que me hace escribir una cosa u otra. Claro, aquí no lo dicen eso. Te das la razón al hecho de la contestación que has dado antes de que sí, de que la poesía te queda mucho más exhausto que la narración, que la narrativa, que es mucho más complicada. Yo siempre lo he dicho, yo para mí considero que la poesía es algo muy difícil, no es algo que pueda escribir cualquiera. Todos, me incluyo entre ellos, alguna vez que hemos tocado este tema, y yo en mi caso fue pues eso, ¿no? Para enamorar a una chica en su época y contando 4 moñadas, pero no siendo capaz de expresar otras cosas que yo hasta ahí no llego. Y ya os digo, es un tema que yo respeto y sobre todo admiro muchísimo, ¿no? Gente como tú, como Ana, que ha estado por aquí, como Lorena, como María, o sea, gente que ha estado por aquí y que de verdad, perdón, Margarita, y que ha estado por aquí y que va a estar, porque ellas también estarán individualmente en el canal para hablarnos un poquito de su arte. Y bueno, para, digamos, entre comillas, ir cerrando la entrevista, teníamos a lo mejor algunos se lo dirían, otros no, pero sí que es verdad que cuando traigo a un poeta al canal, siempre me gusta que nos deje un detallito, ¿no? Que nos regale un momento suyo íntimo en el que nos quiera recitar o leer lo que él quiera. Como ya hemos dicho antes, Eutanasia en 9 actos, mezcla al principio de cada acto una poesía y después una narrativa. Y hablando por privado con Carlos, le pedí que nos buscara el poema o la narración que él quisiera contarnos para que viéramos qué se destila dentro de esta página y sobre todo para
para convencer a aquellas personas que hasta ahora no se hayan convencido de leer a Carlos. Así que, Carlos, es tu oportunidad para mostrar lo que tú Si te quieras. parece, no sé si voy a andar como andamos de tiempo, me gustaría leer un poquito de narrativa y un poquito de un poema. ¿Te parece? ¿Andamos bien? Para autores como vosotros, para gente como vosotros, poetas como vosotros, tenéis libertad absoluta para llevar el tiempo que necesitéis. Yo no os voy a decir nada. Esto que nos va a hacer es un regalo y como tal hay que disfrutarlo. Así que adelante, lo que tú quieras. Mira, voy a leer un fragmento de texto que fue texto que compartí y sobre todo que este fragmento de texto me invitó mucho a seguir adelante. Se lo compartí a una grandísima escritora puertorriqueña, Glendalis Marrero, que yo creo que tú la vas a tener dentro de poco en algún momento en tu canal. Una escritora total, una buenísima escritora. Y con lo que ella me dijo, dije, voy por buen camino, seguimos adelante. Así que como ese fragmento tuvo importancia en la elaboración del libro, lo voy a leer. ¿Te parece bien? Perfecto, a mí divino. Y te puedo decir que la gente está diciendo que está encantada con la entrevista y que sí, adelante. O sea, que dale. Muy gracias. Venga, voy a leerlo. Una familia de fotos en un calendario era el ideal perfecto para la aparentemente ejemplar burguesía demócrata cristiana de Nuevo Junio. La foto desde la calle era brillante y colorida. Desde el interior de la casa, una foto de cristales rotos, cada uno de un pedazo, de un color, un grito, un llanto. Los cuatro de esta manera éramos cristales rotos, con un tamaño y un contorno diferente, con el impacto característico de la rotura y con la superficie rajada. Cristales rotos en una familia que no era tal. Solo Glenda y yo éramos familia, debido a que mis padres formaban parte de una falsa llamada matrimonio, cuya actividad principal era hacerse la vida imposible el uno al otro. Es curioso que se llevaran tan mal cuando ambos tenían en común el deseo de la prosperidad económica y social sin medida. Esa ridícula prosperidad basada en tener más que los demás, en lugar de disfrutar de la propia. Cuando inhalas el hedor de la avaricia, ves incluso en tu pareja un regalo. Había un hecho en casa que podría decirse tenía la categoría de arte. Podríamos estar inmersos en la discusión más acalorada y desagradable posible, que si sonaba el timbre aparecíamos como la familia perfecta. Mis padres se cogían de la mano y sonreían con suficiencia. Nosotros, en una acción que hoy me causa más pena que otra cosa, imitábamos esa cínica pose. Esas fotos de calendario me producen dolor, porque no hay nada más doloroso que ver sonreír a un niño que está triste. Eso sería un extracto del libro. Mira, o sea, acabas de describir en pocas palabras la mayoría estoy seguro que la mayoría de las familias de este país de cara, por ejemplo, al Instagram. ¿Sabes lo que te digo, no? De cara a las redes sociales. Lo que queremos mostrar a los demás, pero en realidad lo que en realidad escondemos, ¿no? Es triste, es duro lo que acabas de escribir porque es real. O sea, es lo que suele pasar en una vida como la de hoy, en la que todo está rodeado de redes sociales y solo mostramos en las redes sociales la parte feliz y nunca la triste. Y cuando se muestra la triste se le critica, que es lo más curioso. Hay una parte de la vida que la tenemos todos y están todas las familias que puede ser la desazono a veces con las circunstancias que te rodean. Pero si aparte de eso dentro de la familia, que tiene que ser un ámbito de protección, o sea, si ahí tienes el dolor, si ahí tienes el daño, es muy difícil salir adelante. Y yo en este texto lo que quería reflejar, cuando el daño está en la familia, en las personas de las que dependes y las que te tienen que querer, la vida se complica. Quien vive esto y lo ha vivido lo sabe. Estamos triunfando, ¿eh? Aquí hay mucha gente conectada, mucha gente que está disfrutando mucho, que está aplaudiendo mucho lo que acabas de recitar, que ya tienes más de un libro vendido antes de que cerremos la entrevista, te lo digo de antemano, que ya lo estoy investigando conforme tú vas hablando. Tengo que decir al respecto, ¿vale? Para que la gente lo sepa y dejarlo muy claro aquí en este directo, que a pesar de ser un hombre tengo la capacidad de estar atento a lo que está diciendo Carlos y leer lo que están diciendo los demás. A la vista está que voy al hilo y le voy haciendo preguntas al hilo. Es difícil, es complicado, pero es necesario porque hoy se está conectando mucha gente y estamos viendo que está siendo un éxito y hay que decirlo. Hay que darle la enhorabuena a Carlos. Carlos, ¿algo más que quieras recitarnos? Por favor. Yo te digo que sí. Mirad, os recito un poema que es el último.
Y el último, si cada introducción poética versa sobre el acto que encabeza, este era un poema, ha sido genérico. Verse un poco sobre todo lo que acontece en el libro, porque como era el último acto, pues así me lo pedía el cuerpo. Voy con él, ¿vale? Perfecto. El poema se llama como el acto, yo, último acto. Era mentira. Bajo los adoquines no estaba la playa. No había sueños, ni la sal cuarteaba los labios. La lena de Sorolla llora sobre el cemento. Yo la escucho. El llanto llama al llanto y no hay madre junto a la cama. Muerta antes de morir, solo me dejó su ausencia. La noche convertida en cárcel, los sonidos, la lluvia contra la ventana y el lobo detrás de la puerta. El miedo se pierde porque el odio ocupa su espacio. Crece a tu lado. Con él rompes las calles de una ciudad traicionada que ha perdido sus luces de bohemia. Ya puedo mirar por la ventana, junto a las beizas. Descubro el dolor de la verdad, el agua negra del Manzanares, el puente del acueducto donde los amantes dejan su desencanto contra el asfalto. La puerta del sol, eterna voz de los miserables que nunca será escuchada. Bajo su reloj, bailan sin pudor los malditos, aquellos que esconden la luna y ponen multas a la lluvia de mayo. El amor, mi amor, se lo ha llevado el viento desbocado, ese que entra a traición por Plaza de España, esparciendo ilusiones sobre el campo del muro. He caminado la vida desde el barrio de las Delicias a Malasaña, huérfano de un padre vivo, solo en la compañía con un invierno infinito en el corazón. Y el camino se acaba. Ahora sé lo que hay debajo de los adoquines. Solo cemento. No hay playa ni sueños. Era mentira. Ese es el último poema. ¡Buah! ¿Tú qué? Buah, tío, es que cuando ponía a recitar yo contengo el aliento y me quedo sin respiración escuchando. Es que, qué pasada, tío. Enhorabuena, porque es que de verdad hacer cosas como esta son una delicia, y dejarlas aquí en este canal, mayor gratitud para mí y para todos los que están en directo. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, vamos a afrontar ya sí la última parte en la que sí que me gusta que dejéis todos los autores por aquí pues vuestra, digamos, en quién os habéis inspirado a lo largo de vuestra carrera literaria, quién tenéis en esa cabecera como personaje a seguir, tanto escritor como escritora, de quién habéis bebido, y por último también que hagáis una recomendación literaria con respecto a un libro que creéis vosotros que es absolutamente necesario que todos leamos. Así que tanto una cosa como la otra, cuando tú puedas, nos cuentas. Bueno, yo, como he dicho antes, la literatura que yo busco es aquella literatura que te interpela. Yo leo y escribo sobre lo que genera contradicción. Y mis autores de cabecera, en su tiempo, evidentemente, Kafka, Dostoyevsky, Agatha Christoph, hoy en día Kafkarescu, me parece que si alguien no ha leído a Kafkarescu está perdiendo su tiempo literario, y en poesía los surrealistas franceses, Baudelaire, Baudelaire, los malditos estos franceses Rimbaud, es la poesía que a mí me llama. Alejandra Pizarro también. Ese tipo de poesía tiene que ser poesía que diga algo. Yo cuando escribo un libro y cuando leo un libro, tiene que ser algo que no te deje inerte. Tiene que ser algo que te encoja el corazón y algo que digas, he leído algo después de este libro, no siento lo mismo. Esa es la literatura que yo leo tanto en poesía como en narrativa. ¿Y cuál es ese libro para ti de cabecera que tiene que ser absolutamente recomendable, que no tenemos que pasar nuestra vida sin leerlo? En narrativa probablemente El Proceso. De hecho, yo fue tal el impacto que yo estuve un tiempo en Praga y no me quedé en Praga toda la vida, pero seguramente el Proceso. Sí. Y en cuanto a poesía, probablemente cualquiera Baudelaire. Probablemente cualquier poema de Baudelaire, cualquier libro es esencial a los que no nos gusta la poesía. Me está sucediendo una cosa, porque sabía que esto está yendo muy bien, pero no podía ir todo el rato bien. Se me está agotando la batería. Nada, no te preocupes. Ya estamos en el final de la entrevista. Ya lo único que quería... Se corta el todo siempre. No, para nada. Si ya te digo, yo siempre cierro las entrevistas con esto, ¿no? Con una recomendación por parte del autor. Lo último que quería dejar y detallar aquí
es que Carlos hace digamos, si no me equivoco, que él me corrija, es la segunda edición, entre comillas, en la que hace un encuentro de poetas en Madrid. Lo hizo hace muy poquito, en la Plaza España, ¿no? De Madrid, si no me equivoco, ¿fue? Lo hacemos normalmente en el Retiro. En el Parque del Retiro. Vale, vale. Y esta es... Y esta es la segunda. Y esta es la segunda ocasión, ¿verdad? Es la segunda ocasión. Lo vamos a dejar de un poquito para la primavera porque una cosa es ser poeta y otra morir congelado. Vale. Preferimos morir de otros abusos de la vida. Nada, era por eso, ¿no? Por dejar constancia aquí de que no, Carlos no solo mueve sus libros, sino que mueve la poesía y trata de trasladarla a todos los sitios, a su manera, yo humildemente a la mía, y quería destacarlo porque es algo muy bonito el hecho de que dar la posibilidad, aunque sea un encuentro que no está o sea, iba a decir protagonizado, iba a decir patrocinado por nadie, no, sino que es algo eventual que habéis hecho vosotros, que lleváis una segunda edición entre comillas, ¿no? Y que bueno, y que por supuesto a todo aquel que vea este vídeo y que se considere poeta y le guste eso, está invitado por supuesto a la siguiente edición que ya, como ha dicho Carlos, harán en primavera. Quería destacar esto antes de cerrar la entrevista y que no te agobie con el hecho de que se vaya la batería. Sí, yo darte las gracias, Carlos, ¿vale? Me hubiera estado otra media hora hablando contigo, pero no pasa nada, ha sido todo perfecto, todo muy bien. Dar las gracias a todas las personas que han estado aquí y ya que estáis allí, pues un like y una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco, como siempre digo, para seguir ayudando a autores como Carlos, que es lo que tratamos de hacer en estas entrevistas, ayudar a gente como Carlos a vender muchos libros y a mostrar su arte. Y lo dicho, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, te despides tú, que el canal es tuyo, y nos vemos en otra ocasión. Pues nada, daros las gracias a todos y yo creo que la mejor forma de despedirla es no hacerlo solo. Yo creo que la gente está esperando a que ella también nos da las gracias, ha estado aquí atenta a lo que he estado diciendo, ha sentido claro, lo que he dicho y se despide también y da las gracias. En otra ocasión le haremos las preguntas pertinentes a ella. Sí, lo que pasa es que es un poco antipática, ¿eh? No da mucho juego. Bueno, Carlos, que me alegro mucho haber hecho la entrevista por fin. Muchísimas gracias, tío. Y esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias a todos y a todas. Venga, hasta luego. Venga, Carlos, un abrazo. Hasta siempre.